Dicho esto y aclarado esto, vamos hacia León. Observen esta figura que hay acá. Ven que es como un árbol. Resulta que ese es conocido como el árbol de la vida y está a lo largo y ancho de todo el país, en todas las glorietas, rotondas, bueno, como se le conozcan, diferentes partes del mundo siempre están. Y es inevitable no verlas y no buscar información de por qué están. Y estuve indagando un poco y se dice que esos árboles los mandó a poner la esposa del presidente, pero que invirtió tanto dinero en colocarlas y a mucha gente no le gustó porque se invirtió mucho dinero en eso. Entonces decían que ese dinero era mejor haberlo invertido en el pueblo, en cosas que realmente sí beneficiaran a toda la gente. Pero ¿quién somos nosotros para juzgar y estar hablando de cosas políticas? Eso no nos afecta en nada en nuestro paso por acá, pero sí es algo que visualmente se nota mucho cuando uno viaja por aquí. Así que dejemos el tema político de lado y sigamos con nuestra cosa. Pues ahora sí, señoras y señores, bienvenidos a León. Tiene bastante parecido por lo que veo con Granada. Esto se debe por ser las dos ciudades coloniales más importantes y antiguas del país, ya que Granada y León fueron fundadas por el mismo conquistador, Francisco Hernández de Córdoba. Ambas comparten una fuerte identidad histórica y una marcada arquitectura colonial, y un papel fundamental en el desarrollo cultural de Nicaragua. ¿Cómo se llama la catedral? Insigne y Real Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada. Tuvimos que ver el nombre largo que tiene aquí la basílica. León fue fundada en 1524, pero originalmente no estaba en este lugar. La primera ciudad se construyó cerca del volcán Momotombo, en una zona que hoy se conoce como León Viejo. Con el paso de los años, las erupciones volcánicas y los terremotos y las condiciones del terreno hicieron que vivir allí fuera cada vez más peligroso. Por eso en el siglo XVII la ciudad fue abandonada y trasladada a su ubicación actual, mucho más segura. Esto se ve mucho así. Muchos asados siempre en la calle. Uf, con el hambre que hace. Qué lindo ese callejón. Hola, hola. Se ve harto movimiento. Sí, muchísimo movimiento en estas calles, mira. Cantidad de turistas. Esta ciudad es muy turística también porque aquí hay una actividad muy importante. Visitar el Cerro Negro. Mira qué bello. Y ahí tirarse en unas tablas de ahí para abajo. Así que nos vamos a dar una vueltita por aquí para ver si tenemos suerte. Qué lindas las casas. Y creo que aquí es Hostal Volcano. Publicidad gratis. Publicidad gratis. Somos muy generosos. Pues lastimosamente está lleno. Nosotros nunca hacemos reserva a los lugares a los que vamos porque siempre hay manera de resolver, pero cuando es fin de semana se llena todo súper. Así que vamos a ver si hay suerte en otro lugar. Pronto nos dimos cuenta de que encontrar hospedaje en León no sería tan fácil como imaginábamos. Segundo lugar, lleno. Ay, ay, ay. Pero como dice el dicho, el que busca encuentra, y no solo encontramos un buen hospedaje en León, sino también con quién hacer la actividad que hace tan famosa esta ciudad. Cuento que estamos a punto de salir de aquí de León, en Nicaragua, porque vamos rumbo hacia Cerro Negro.
¿Qué pasa? Resulta que aquí se practica una de las actividades más extremas e importantes del país, que se llama el volcanoboarding, que consiste en deslizarse por una tabla sobre un volcán activo. ¿Se imaginan eso? Las velocidades son aproximadamente de unos 80 kilómetros por hora, entonces esta actividad es considerada como una de las más extremas del mundo, porque ojo al dato, estamos deslizándonos por sobre un volcán activo. Entonces esta actividad la vamos a hacer hoy con Volcanoday, que es una de las empresas, digamos, como más conocidas también de aquí de León. Entonces siento que hoy va a ser muy buena experiencia. Yo estoy muy animado, pero todavía tengo que decirles y resaltarles que no sé cómo ande ahí Valentinita, pero ya que está ahí detrás de cámara, en un ratito más le vamos a preguntar. Yo te espero aquí. Mira, está bueno que con la actividad le regalan a uno una camisa de recuerdo, así que nos vamos a llevar esta que es acá, Nicaragua, ¿ven? Y está señalando, así que... Está Sudamérica y Centroamérica. Sudamérica y Centroamérica, está bueno. Oiga, hemos hecho una parada aquí corta antes de subir al volcán, porque aquí dan unas charlas, hay que firmar como unas cuestiones ahí que dice que todo lo que pase acá es responsabilidad de cada quien. Entonces, también por ahí estaba leyendo una información y resulta que este volcán hizo una gran erupción en el año 1974, entre los meses de julio y agosto. Y esta erupción fue de tanta magnitud y emanó tanto, digamos, material, que esto se acumuló en el techo de las casas y de los edificios históricos, haciendo que muchas construcciones colapsaran. Atentos a esto, resulta que la erupción estuvo emanando cenizas y material, sedimento y todo durante 20 días. Y resulta que el obispo de León dijo, pidió como a la Virgen que cesara toda la actividad del volcán, y milagrosamente el 14 de agosto todo esto paró. Entonces a partir de esa fecha se sigue celebrando las fiestas, digamos, como patronales en conmemoración a este hecho que se veía muy imposible. Entonces está re bueno. Y también aquí tenemos un mapa que nos muestra, digamos, todo lo que es el volcán. Aquí es la parte en donde nos vamos a deslizar y también se alcanza a ver gran parte, digamos, como de toda la ceniza que digamos, y el material que expulsó. Entonces está re bueno por ese lado, como tener una visión de dónde estamos, ¿no? Ya, dale, ve. ¿Lista? Yo les dije que parece que no está preparada todavía. A Vale no le gustan nada estas actividades, pero nada, como se dice en Chile, está cagada porque anda con un aventurero. Yo estoy lista para la última actividad de este tour, no para este. Me estoy armando de valentía nomás. Sí. En pocas palabras, Vale está esperando es el final de este tour, pero eso se lo vamos a mostrar después. Vamos por partes. Este es el ambiente y el panorama. Miren. Se ve como todo lunático por los lados,
todo lado. Me da mucha risa porque a Valentina no le gusta hacer nada de estas cosas. Siempre dice, Santiago, todo esto es innecesario. No entiendo. ¿Vas bien? Sí. Igual si no quieres llevar tu tabla puedes pagar $5 para que te la suba. ¿Todo bien? Durante la subida al Cerro Negro se puede observar claramente los materiales que el volcán ha ido depositando a lo largo de sus erupciones. Estas piedras, cenizas y fragmentos de lava son restos de explosiones pasadas, que con el tiempo fueron cubriendo toda la ladera. ¿Todo bien? ¿Cuántas tablas puedes subir a la vez? 7. Ah, buenísima. ¿Qué tal? ¿Difícil la subida o ya acostumbrado? No, difícil. Ah, bueno. Bueno, pero vale la pena finalmente, ¿no? Sí, la pena. Bueno, ya estamos llegando por suerte. ¿Todo bien? $5 por cada tabla. Así que está bien ahí para que sepan. Muy complicado. Pero también nos sirve mucho que, a pesar de que tengamos una vida nómada, también nos cuidamos mucho en el camino. De hecho, hoy día en la mañana entrenamos y eso nos favorece también para que estos trekking, esta subida a volcanes, no nos falte tanto. Ay, ya estamos acá en la cima. Les cuento, miren, nos habían pasado esta mochila. Adentro viene un traje para poder uno no ensuciarse y poderse tirar, o también un poco para protección. Y la tabla, que es con la que nos vamos a tirar de aquí para abajo. Así que vamos a vestirnos y a esperar un poquito a ver el atardecer y ahí ya para abajo. Ey, se ve hermoso, ¿no? Es espectacular el paisaje que hay de acá del volcán, bellísimo, porque está como todo el volcán y después empieza como toda la vegetación, allá se ve el sol que va a haber un atardecer. Está bonito, muy bonita esta experiencia. Todavía no me tiro, eso sí. Oye, pero te ves muy bonita con ese outfit. Obvio. Estupenda. Estupenda, Sí. Y como pueden ver, miren, esto aquí es pura arena volcánica, miren. Entonces esto es lo que hace que uno se pueda deslizar fácilmente con las tablas, pero imagínense, en las laderas de un volcán activo, que aquí no estamos como tal en la cima del volcán, porque el volcán queda mucho más alto. Aquí estamos solamente en una pequeña parte, pero ya estamos aquí igual tranquilos, esperando a que todos se vayan tirando lentamente. Nosotros no tenemos prisa porque según en nuestra cabeza es para venir a ver el atardecer. No les había contado que me traje el casco para poder grabar la bajada. Así que de ahí me voy a poner las antiparras y todo ahí. Para abajo con toda. Mira, ya se están tirando. Se supone que entre más acostado se agarra más velocidad. Yo me voy ahí frenando. Ay, sí. Ay, ya van a ver la bajada de Santiago. Ya todos sabemos cómo se va a tirar. Ya sabemos. Y ahí va Valentinita, los pies arriba. Levántalos. Levanta los pies, levántalos. Dale.
Y se fue Valentinita. Levanta, levanta los pies, levántalos. No, qué experiencia, está muy buena. Pensé que me iba a dar más miedo, pero no. Uy, sentí que iba muy rápido y se siente una adrenalina como rica. Me encantó. Si tuviera la otra oportunidad lo volvería a hacer, así que se lo recomiendo. No da tanto miedo como uno piensa. Ahora viene Santi. Santi va a venir hecho una corte. A ver. Nos fuimos. Me caí, concha. ¡Oh, mierda! ¡Wow! Venía muy rápido. ¡Wow! Me salí de la tabla. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mierda! Rompí la tabla. ¡Wow! Increíble. Rompí. Pero muy rápido. ¿Y a ti cómo te fue? Bien, me fui rápido. ¿Te gustó? Sí, me fui rápido. Yo dije, estoy muy tranquila en mi vida, aquí voy. ¡Wow! Y ahí se fue a toda, ¿no? Sí, como que la última parte como que me dio un poco de cosa, pero levanté los pies. La primera salida es lenta, pero ya después... Sí, pero estuvo muy buena, me encantó. Otra. Con violencia, ¿eh? venía estresado. Look at this. Wow. Some fucking shit, man. No sé qué pasó. Increíble. Debería llevármelo para un museo. Sí. Para el museo que vamos a tener. Interesante. Qué lindo, ¿no? Listo. Bueno, qué hermosa experiencia aquí en el cerro. La verdad que muy impactante. Nos encantó. Buen trabajo. Claro que sí, a la orden siempre. Gracias. Increíble, muy rápido. ¿Desde qué años que hacen esta actividad? Prácticamente Volcano Day lo hace desde más o menos 2007, no estoy tan seguro, pero sí ya tiene más o menos de 2010 para acá. Esto se viene siendo más frecuente, ya como un destino turístico. Sí. También lo que es la historia, pues marca como a Eric Barón como la primera persona que intentó bajar el Cerro Negro en bicicleta. El primer intento pues fue fallido. Éric Barón es conocido como el Barón Rojo, es un ciclista francés famoso por intentar descender a toda velocidad por las laderas del volcán Cerro Negro en Nicaragua. Allí alcanzó velocidades increíbles, llegando a más de 170 km/h antes de que su bicicleta prototipo sufriera una falla y terminara en un fuerte accidente. Hay una historia bastante graciosa con ello, ya que pues cuando lo estuvieron internando, la enfermera que lo atendió se enamoró de él y se casaron, tuvieron dos hijas. ¿Nicaragüense? Sí, era nicaragüense ella. Bueno, hoy en día pues no sé mucho sobre ellos, pero sí, la historia data de que ellos se enamoraron, se casaron, tuvieron dos hijas y posteriormente regresó en 2002 ejecutando pues la hazaña de bajar en la bicicleta, alcanzando cerca de los 172 km/h. Pero ya cuando vinieron los australianos vieron este tipo de actividad y le impulsaron un poquito más hasta el grado de que hoy en día pues podemos disfrutar de
de deslizarnos desde un volcán activo, único en el mundo de hecho, y activo, o sea, quiere decir que si este volcán vuelve a hacer erupción o tiene actividad, esto se cancela. Y ya nadie se va a poder tirar de un volcán activo en tabla. Entonces es un destino turístico bastante bonito y podemos agregarle la palabra único porque podemos hacer sandboarding en desierto, snowboarding en nieve, pero volcanoboarding solo en Nicaragua, Centroamérica, América. Buena. Sí. Así que fuimos unos privilegiados de que todavía no ha habido actividad y que sigue activo. De hecho, sí, la última actividad volcánica que tuvo, si no me equivoco, fue en 1999, que es prácticamente esto que vemos por acá enfrente. Fue la última, digamos, erupción que tuvo el volcán, fue la última actividad que presentó y de ahí posteriormente hasta la fecha no se ha presentado ninguna otra actividad más fuerte que esa. Buenísimo. Entonces, pues seguimos teniendo el privilegio de tanto nosotros como trabajar aquí en este bello lugar turístico como ustedes de visitarlo. Bueno, hombre, muchas gracias. Carlos. Un saludo para toda la familia. Bueno, muchas gracias. Un aplauso. Después de toda la actividad, se supone que ahora es donde empieza la fiesta. La parte que a Valentinita más le interesaba del día. Qué increíble este tour, ¿no? O sea, es como un trekking, tirarte del volcán y la fiesta. ¿Tienes de todo? ¿Qué mejor? Perfecto. ¿Qué más perfecto este tour? Me encantó. Música, alcohol, adrenalina, aventura, naturaleza, ¿qué más? Bueno, pues súper completo el servicio, ya les digo, porque después de toda la actividad del día, un poco de algo para refrescar la garganta, también le dan a uno aquí un platito de comida, entonces está súper bueno. La verdad, está súper buena la experiencia. No sé qué más decir. Aparte que es como el plato muy nicaragüense porque viene con plátanos verdes, que acá le dicen tajadas verdes. Es raro porque para mí estos son como platanitos, pero acá le dicen tajadas verdes. Y ese es mi snack de la ruta, entonces me encanta. Comamos. Buenos días. Buenos días, Valentinita. Buenos días. Ahí la tenemos. Bueno, les cuento varias cositas. Principalmente estamos aquí en un hostel, se llama Casa Lula. No se los habíamos enseñado, pero está súper bueno aquí donde llegamos, porque dentro de los precios está súper barato, $11 cada uno. Y también estuve preguntando por qué estuvo tan complicado el tema de conseguir hospedaje aquí en León y nos decían que es principalmente porque era temporada alta y también porque justo habíamos llegado fin de semana. Así que eso fue una de las cosas que se complicó. Y lo otro, sí hay obviamente variedad de hoteles y cosas así, pero a nosotros no nos gusta tanto los hoteles por el tema de que sí o sí nos gusta encontrar hosteles que tenga cocina, para poder cocinarnos nuestros propios alimentos y bueno, cosas que nos gustan a nosotros. así que este hostel está muy bueno, Casa Lula. No siendo más, vamos a arrancar hoy ruta con todo el ánimo. Con todo el ánimo. Mira. Ay, es que cuesta mucho salir de los lugares. Sí, nos estamos riendo porque en este momento no tenemos mucha idea de lo que vamos a hacer, pero lo bueno es que cuando uno se sube en la moto, eso como que le refresca a uno las ideas y uno puede resolver fácilmente. Sí, acá nos han preguntado 2 veces, uy chicos, ¿y ustedes dónde van hoy día? No lo sabemos. Todavía no tenemos la decisión tomada. Eso es lo que más nos cuesta.
Pero la caballota como que la que nos va dirigiendo todos los días. Gracias, caballota. No sé, nos vamos a subir y todo va a fluir. Vamos a terminar de colocar cámaras y de todo y arrancamos ruta. Perfecto. Bueno, cuídense. Muchas gracias. Muy lindo la estadía acá. Así que, León, muchas gracias por todo. Les quiero contar que estoy saliendo adolorido. Tengo esta pierna que no saben el dolor, porque cuando me salí de la tabla que se rompió el lazo del seguro, caí con todo el peso aquí al lado de la pierna y con toda esa roca volcánica, la arena y todo, recibí todo el golpe en la rodilla. Entonces, un poco adolorido. Pero nada que no nos dificulte aquí para disfrutar de la hermosa caballotita. Mira, y los retenes que nunca faltan aquí en Nicaragua. Ay, por otro lado, les quiero contar que ya hemos tomado una decisión, ya dejamos atrás León y el destino, el corazón y los trámites burocráticos nos han hecho tomar la decisión de irnos hacia Honduras. ¿Por qué les estoy diciendo que nos vamos hacia Honduras y por qué trámites burocráticos? Cuando entramos aquí a Nicaragua, no sé si lo dije o no, pero nos dieron solamente 30 días por la moto y ya esos 30 días ya se van a cumplir en un par de días. Relativamente no nos queda nada. Por otro lado, también está corriendo el tiempo del CA4, que incluye a Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y esto unifica el tiempo de permanencia para estos países. Eso significa que solo contamos con 90 días para recorrer los 4, y esto la verdad que nos complica un poco, ya que el tiempo aquí se vuelve un límite constante, y por esta razón nuestro paso por Centroamérica tendrá que ser más acelerado de lo que habíamos planeado, aprovechando cada día al máximo. Vamos a tirar hacia adelante, vamos a salir por esta frontera que se llama Guasaule, si no me equivoco se llama así, y a ver cómo nos va hoy. Está relativamente temprano, así que eso es muy bueno. Siempre es muy apetecible hacer trámites fronterizos temprano, y más por las fronteras que hay aquí en Centroamérica, que relativamente son mucho más lentas que en Sudamérica. Entonces vamos a tirar para adelante. ¿Estamos? Miren, les quiero mostrar, hay unos cerros tan lindos aquí en Nicaragua. Muchos de ellos parecen volcanes, pero no todos son volcanes, aunque Nicaragua es conocida como la tierra de los volcanes. Tiene infinidad de volcanes, más de 20 de ellos son activos, creo que ya los había dicho, pero aquí enfrente tenemos unos bellísimos. Voy a ver si se ven aquí detrás de todos estos árboles. Creo que no lo vamos a alcanzar a ver. No, miren qué loco. Desde aquí parece que se alcanza a ver el cráter de un volcán y está humeando. No sé si con las cámaras se vaya a alcanzar a ver. Mire que empezar. Un gallinazo muerto. No. A ver. Es que estos árboles que hay acá no dejan ver, pero se despeja por unos ratitos y se alcanza a ver como el cráter de un volcán. Hay dos volcanes, el volcán Felipe y el volcán Santa Clara. Es un parque, una reserva natural del complejo volcánico. Me estoy yendo por una ruta. No me estoy yendo por la ruta principal. Sí, claro, tenía que seguir toda la ruta 68 y me estoy yendo por otra ruta interior. Mire, acá lo tenemos. ¡Éjale! Qué hermoso. Vamos a preguntarle acá a estas personas qué onda Es una reserva nacional.
¿Es una reserva nacional? Buenísima. Reserva Natural Complejo Volcánico. Buena. Una consulta. ¿Eso que se ve allá es un volcán? ¿Cómo? Elica. Telicia. Telica. Ah, buenísima. Bueno, hombre. Muchas gracias. Esa era la consulta. Oye, pues sí que increíble, ¿no? Oh, se ve espectacular. Y se ve humeante desde acá. Uf, bellísimo se ve acá en las fotos. Que dice que suele arrojar rocas volcánicas de gran tamaño y sus gases son más o menos constantes. De hecho, la misma agencia donde nosotros hicimos el otro volcán también parece que ofrece esos tours a ese volcán. Ah. Pero según no hay camino como para llegar en la moto, ¿no? No hay. Debe ser de por allá arriba. Claro, debe ser por otro lado, pero por acá va a tocar que apreciarlo desde aquí. Ay, mira, y ahí al fondo hay otro, mira. Sí, son dos. No, vamos a tirar para adelante. Qué increíble, ¿no? Nicaragua cómo convive con los volcanes, mira. Se le ve toda la boca ahí al volcán. Se ve pero estupendo. Ahora sí ya estamos más o menos informados. Ese es el Telica y acá al frente tenemos el volcán Santa Clara. Esto aquí según es una reserva natural. Pero, mira. Y si vieron que acá atrás habían casas. La gente aquí está totalmente relacionada con el volcán, pero de una manera impresionante. Qué increíble Nicaragua, ¿no? Si no me hubiera equivocado, no nos estuviéramos deleitando la vista como lo estamos haciendo en este momento. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo! Miren, tuvimos que hacer la parada sí o sí porque es que la foto aquí está buenísima. Cómo se ve el volcán allá en el fondo. Allá arriba, que si uno le hace zoom ahí. Uy, qué hermoso. Y recuerden que nos pueden seguir en Instagram como El Mundo con los Pits para que vean todas las fotos que vamos sacando en el camino. Santiago siendo feliz. Tenemos que cruzar frontera todavía y miren, no. Ay, esto es muy gracioso. No lo entenderán. Estamos a 18 kilómetros ya de salir de Nicaragua. E increíblemente en todo el tiempo que estuvimos no nos cayó una sola gota de agua. Eso también se debe que como estamos en los primeros meses del año es la época seca. Y me comentaban que aproximadamente durante 5 meses todo el país siempre se mantiene así, con este sol ahí irradiante. Incluso eso también es muy bueno y que nos benefició mucho a nosotros, y es que como uno transpira tanto sobre la moto, lo bueno es que en la mañana o en la noche cuando llegamos a los lugares lavamos la ropa y en 1 hora con este sol se seca de una, entonces anda uno con la ropa limpia prácticamente todos los días. Esto resaltando cuando uno llega a hostels, ¿no? Por eso no nos gustan tanto los hoteles, que normalmente llega uno a un hotel y se encierran la habitación, el baño y listo. Pero en los hostels por lo general hay áreas comunes o lugares donde se extienden, bueno, hay más servicios, entonces se presta para que uno haga todo este tipo de cosas. 16 kilómetros para la frontera y como ven, una cantidad de camiones hemos venido viendo también aquí atrás. Vamos a ver cómo nos va en la frontera, Nicaragua.
Allá hay comida. Son bien iguales las fronteras. Tiene el mismo aspecto esta frontera que por la que entramos, ¿cierto? Es igualita. Así que ahí había como comida porque... con plata porque... Pues, ya. te digo yo. Sí, no, está bien. ¿Comamos algo acá primero? Porque tengo huevos duros igual y un arroz. Dale, vamos a comernos alguna cosa aquí antes de salir. Y también porque me acabo de acordar algo importante. Y yo creo que tú también. Que hay que sacar las cámaras. Ya nos íbamos a meter derecho a hacer trámites fronterizos con cámara y todo. No vamos a tener problema al salir. Se imagina que... No quiero decir nada. Lo hemos hecho bien. Las palabras tienen poder. Hagamos las cosas bien. Sí. Entonces, último plato nicaragüense aquí en estas bellas tierras es arroz, frijoles, carne, ensalada y tortilla. Sí. Acá en Nicaragua se ve mucho lo que es tortilla, mucho lo asado y como ven frijoles con arroz, que también se ve mucho gallo pinto. Y otra cosa... ¿Pero qué? Pero este no es gallo pinto. No es gallo pinto, pero claro, comimos mucho gallo pinto acá en Nicaragua. Y también lo que no se ve ahora, que es como mi snack en la moto, que son los platanitos, que acá le dicen tajada. Bueno, en todos los platos acá en Nicaragua hay de esos platanitos, entonces fui muy feliz por eso. Que no le pudimos sacar una foto, no lo grabamos, pero fue parte de toda nuestra alimentación acá en Nicaragua, que todo esto es muy bueno. Y por acá este jugo de tamarindo, que está súper rico. Yo no recuerdo si en algún otro lugar hemos tomado jugo de tamarindo, pero este está 150 córdobas, que son casi $4. Así que buen provecho. Buen provecho, ya tengo la comida. Ya atacó el plato. Listo, salida nuestra personal y de la moto también. Eso sí, es muy raro porque para salir, no sé por qué tanto trámite, misma entrevista y nuevamente nos hicieron desarmar la moto para poder pasarla por el escáner. Entonces, se nos está yendo el tiempo aquí. Son ya las 4 de la tarde. Así que nos vamos a mover para ir a hacer ingreso a Honduras. Ya hicimos ingreso nuestro acá al país. Hermano, ¿cuánto pagan aquí ustedes? ¿$13 o 15? ¿Por qué? No, Por todo. no. Solo lo que es el trámite de la moto. No sé, recién está mi mujer ahí haciendo el ingreso. Ah, bueno. Todavía no sabemos. Sí, por ahí. Sí. Vaya igual ahí le estoy cuidando mi perrita. Tal vez me regalará. Gracias. Como ya está haciendo el trámite, yo estoy acá mirando. Gracias. Algo que... bueno, como le decía, ya hicimos ingreso aquí de Honduras. de Honduras, sí. ¿Y va? Voy para arriba, todavía no se veía nada hasta ahora. Oh, o sea, ¿qué país sí? Porque usted sabe que aquí, ya pasando Honduras, va a otro país. Salvador, Guatemala, ¿dónde? Sí, todo para arriba. Oh. Voy para Alaska. Ah, no, jodas, va lejos, buscando Norteamérica a la gran puta pasada. Te queda un buen recorrido, ¿no? Sí, todavía. Así, Alaska, Sí. Estados Unidos. Baja donde el clima es, en vez de salir sol, cae hielo. Sí. ¿Dónde ahí para la sodita, hermanito? ¿Un dolarito? Nada, mira Nada. que. Oye, si vas a cambiar aquí, Gracias. para también. Ahí veo después. No, yo te digo que...
Bueno, ya aquí acabamos de terminar de hacer el ingreso de nosotros. Vale está terminando de hacer el ingreso de la caballota. Y me viene el recuerdo que en Nicaragua hice lo mismo. Estábamos afuera de aduanas y me puse a colocar las cámaras, pum, pum, ya me sentía como en casa. y vienen unos funcionarios y me dicen, revisiona la moto, y me hicieron volver a revisar toda la moto. Así que ahorita le dije a Vale, voy a ir a colocar las cámaras, y me miró así como... Pero ya estamos en Honduras, entonces debería ser todo mucho más tranquilo. Y por lo que se siente también es así. También fue lo mismo en Nicaragua, pero ahí afuera sí le decían a uno no se puede grabar ni absolutamente nada. Así que eso, hoy vamos a terminar aquí de hacer el trámite y oficialmente nos vamos hacia el interior de Honduras. Siempre listos, nunca inlistos. Por suerte teníamos copias porque vivieron un mundo de copias aquí para entrar a Honduras, ¿cierto? Pero creo que fue una frontera muy rápida y muy buena atención. Claro. Bueno, también un punto ahí a relevar, $35 por el ingreso de la moto. Sí. No, que igual se siente un poco extraño porque ya desde acá no empiezan a contar los días, o sea, porque desde Nicaragua, Honduras, Salvador y Guatemala, tan solo para poder recorrer todos esos países nos dan 90 días. Entonces acá en la frontera como que les queda tanto para que tengan ojo, porque tienen que hacerlo como bien planificado, por así decirlo. Entonces por eso la entrada a Honduras nos va a costar un poco la decisión que vamos a tomar para saber cómo vamos a recorrer estos países en 90 días. En los menos de 90 días. En menos de 90 días. Y que nosotros, ustedes saben que somos más relajados. Sí. Pero la atención estuvo muy buena, fue muy fácil para saber que... Y a todos los nicaragüenses, muchas gracias también por el recibimiento. Me voy como muy tranquila porque sentí que recorrimos un país que se siente la cultura. La gente es muy amable, muy hospitalaria. Me voy con un vacío, sí, porque sentí que hizo falta el dron. Me voy muy triste por eso, porque sé que con todas las tomas de dron creo que todo lo que conocimos hubiese sido increíble mostrárselo por una visión más aérea. Hizo falta el Ignacio, ahora tenemos que ir a hacer eso, tenemos que ir a hacer toda la planificación para poder ir a buscarlo desde Costa Rica, que lo van a enviar. Así que eso, muchas gracias a toda la gente de Nicaragua, tuvimos, gracias a Dios, siempre un buen recibimiento y muy felices de haberlo recorrido. Eso. Chao, gracias. Pero todo lo que seguirá pasando por Honduras lo veremos el próximo domingo.